3, 2, 1. Hola gente. En esta ocasión quiero empezar el video con la aclaración de que no soy filósofa ni experta en ninguno de los autores que fueron referencia para este video. No hice ninguna tesis en relación con ninguno de los libros de estos autores. Y el video contiene en realidad una reflexión personal respecto a una temática que me interesa profundamente desde una edad muy temprana. Throughout my life, I've been very obsessed with death. Es una mezcla de apreciaciones personales con la teoría de Camus, algo de Jung y muy vagamente la de Kierkegaard. Lo leí a este último más que nada como una contraposición a Camus. Antes de empezar, también mi última aclaración es que, como toda inquietud personal, esto no tiene una respuesta acabada y más bien me gustaría que habláramos al respecto, solo por diversión. Entonces, empezamos. Miramos a Dios para pedir un milagro ante lo imposible o lo inexplicable. Pero el humano se encargó de responder y crear tanto que se nos acaban las razones para rezar, salvo para pedir esperanza en un tiempo donde todo lo ha creado la humanidad, excepto la certeza de un más allá, aunque claro, sí nos encargamos de intentar desmentir la existencia de un más allá. Jung proponía que los mitos son manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza de lo que él llamaba alma. Al humano primitivo no le basta con ver los fenómenos naturales, sino que esta observación de lo exterior debe tener al mismo tiempo un acontecer psíquico. Debe representar el destino de un dios o un héroe, por ejemplo. Ese dios o héroe realmente no vivía más que en el mismo interior psíquico humano. Para Jung, con el tiempo el humano olvidó qué representaban las imágenes que anteriormente veneraba. Decía que quien ha perdido la comprensión de los símbolos históricos y no puede contentarse con sustitutos para ellos, se halla en una situación difícil, porque ante él se abre la nada, una nada que produce miedo. Consideraba que peor aún ese vacío se llena con ideas políticas y sociales, que son vacías en el sentido espiritual. Aunque hay quien, inconforme con ellas, se obliga a valerse aún más de su confianza en Dios, lo cual le genera un miedo mayor. Y es peligroso, decía él, hacer un voto de pobreza espiritual, porque el que es pobre anhela, y quien anhela atrae el destino sobre sí. Nos encontramos con que, a la par que nuestro intelecto hace enormes conquistas, nuestra casa espiritual se desmorona. El cinismo es quien responde a la voz que quiere creer. En su libro Arquetipos e inconsciente colectivo, dice Jung: y nuestra situación no mejora cuando la física matemática nos revela el mundo de lo infinitamente pequeño. Al final desenterramos la sabiduría de todas las épocas y todos los pueblos y descubrimos que todas las cosas más valiosas y elevadas ya han sido dichas hace mucho tiempo en el lenguaje más bello. El intelecto se apoderó del trono que antes ocupaba el espíritu, pero el espíritu es en cambio el que sí puede atribuirse la patria potestad sobre el alma. No puede hacerlo el terrenal intelecto, que es una espada o un martillo del hombre, y no un creador de mundos espirituales, no un padre del alma. Ante esto surge una pregunta: ¿para qué seguir? A falta de respuestas, intentamos llenar el vacío con distracciones absorbentes, inmersivas. Posponemos tanto como sea posible la cita con nuestra propia oscuridad, con la conciencia de vivir, la autoconciencia. Y ésta nos acecha a la par que acumula cada vez más fuerzas. Aguarda para sorprendernos en el momento más insospechado, doloroso o solitario. ¿Podemos convivir con la idea de que no hay una respuesta a aquella pregunta? ¿A para qué seguir? Y que
esa falta de respuesta es en sí mismo una respuesta. Y quizás ese sea el consuelo a un tiempo irónicamente tan paupérrimo en medio de tanta abundancia de avances. Cuando aterrizamos en el sinsentido de vivir y llegamos al punto en que decimos entonces ¿para qué vivir?, caemos en el lado contrario del asunto. Una explicación simplista sería entonces ¿por qué no hacerlo? Pero más que un da igual, el quid de la cuestión es una rebelión ante esta única certidumbre, el ser finito, la conciencia de ser finito y aferrarse a él. Esa conciencia con SC, que a mí me gusta escribirla así, para diferenciarlo de la conciencia solo con C, que esta última sería más bien el sentido moral de conciencia. La única certidumbre es que siempre volveremos al polvo, y vivir en el absurdo conlleva más conciencia, darnos cuenta de nosotros mismos, de nuestros actos, de nuestras reflexiones, que conciencia, conocer el bien y el mal para poder valorar y enjuiciarnos a nuestros actos y nuestras reflexiones. El espíritu absurdo está libre de escalas morales porque aprende a vivir más por la cantidad de experiencias que por la calidad de estas. Así que estás destinado a elegir tus batallas el máximo tiempo posible, aunque afortunadamente la vida es finita y esa es la única certidumbre que tenemos, ¿no? Hay cierta paz en pensarlo, que quizás nada es cierto o todo lo es, que no hay la verdad sino verdades factibles de ser comparadas solo por esa experiencia inmediata que tenemos y que deben ser las más que podamos. Es casi como el ingrediente secreto es nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Volvamos al tema de la conciencia, la que es con SC, porque falta aclarar que la necesitamos. Necesitamos ser conscientes del propio yo, enfrentarnos a nosotros mismos, necesitamos ser conscientes del caos humano, de que somos una especie soberbia que se aferra a su supuesta perpetuidad y omnipotencia, que olvida la sinceridad de la autoconciencia. Pero es absurdo también porque el mundo, incluidos nosotros, nos resultan tan impropios que son parte de ese absurdo. El mundo se nos escapa porque vuelve a ser el mismo. Esas apariencias enmascaradas por la costumbre vuelven a ser lo que son, se alejan de nosotros. La razón resulta impotente al grito del corazón que pide que se le sea explicado todo o nada. Es cuando todo se reduce a aquella única certidumbre. Es absurdo el vivir porque nuestras aspiraciones son infinitas mientras que nuestra existencia es finita y en consecuencia impotente ante el infinito. La desproporción entre lo que pretendemos y lo que podemos es disparatada. La desolación que se desencadena ante esto desarma la esperanza humana. Pero la reflexión y el análisis de esta noción pueden dotar de una filosofía de vida que apacigua al que se siente extraño en un mundo que le resulta ajeno. La noción y el sentimiento de lo absurdo son distintos, y entender la noción es entender que lo absurdo nace de la comparación entre la acción humana contra el mundo que la supera. Lo absurdo no está en el hombre ni en el mundo, sino en su presencia común. Para el espíritu absurdo, el mundo no es más que razonable. Ni siquiera es tan racional, ni siquiera es tan irracional. El límite se encuentra solo en las ambiciones de la razón. Si yo fuese un árbol entre los árboles, un gato entre los animales, esta vida tendría sentido. O, más bien, este problema no lo tendría. Pues yo formaría parte de este mundo. Yo sería este mundo, al que me opongo ahora con toda mi conciencia y con toda mi exigencia de familiaridad. Esta razón tan irrisoria es la que me opone a toda la creación. No puedo negarla de un plumazo. Por lo tanto, debo mantener lo que creo cierto. Debo sostener lo que me parece tan evidente, inclusive contra mí mismo. ¿Y qué es lo que constituye el fondo de este conflicto?
de esta fractura entre el mundo y mi espíritu, sino la conciencia que tengo de él. Por lo tanto, si quiero mantenerlo, es mediante una conciencia perpetua, constantemente renovada, constantemente tensa. Esto es lo que debo retener por el momento. Entonces, el absurdo es vivir solo con lo que se sabe, arreglárselas para vivir solo con lo cierto, y si nada lo es porque solo hay verdades, eso es al menos una certidumbre. Es esta con la que se debe ver. Ahora parece que la vida se vivirá tanto mejor si no tiene sentido. Esta revolución de vivir con la única certidumbre posible es una revolución permanentemente trasladada a la experiencia individual. Lo absurdo no muere cuando se le da la espalda. Es decir, que va a seguir estando ahí. Lo coherente es, por lo tanto, la rebelión. Es una confrontación perpetua del hombre con su propia oscuridad. No es una aspiración porque no se presenta la esperanza. Esta rebelión es la seguridad de un destino aplastante. Es la conciencia y el rechazo de la muerte al mismo tiempo. Por lo tanto, se aleja de tomar para sí la propia vida, si saben a lo que me refiero, a cruzar de jardín, ya que eso es lo contrario a la rebelión. No es su resultado lógico porque supone el consentimiento, la aceptación de la certidumbre mortal en su límite. Esta rebelión restituye la grandeza a la vida, es la actitud que se toma ante la inevitable verdad. Es necesario que yo lleve el peso de mi propia vida, y no cederlo a las doctrinas que me explican todo y con ello me debilitan. Conciencia y rebelión son lo contrario del renunciamiento que supone tomar la vida. Es la indiferencia del porvenir y el ansia de agotar todo lo dado. Quizás esta condición nos genera desesperación, será una ventaja o será un defecto. Si lo tomamos en el sentido abstracto, no yéndonos a casos concretos, podemos decir que es la ventaja que nos diferencia sustancialmente de otras especies. No somos un árbol entre los árboles ni un gato entre los animales. Y ahora que ya está todo dado y que al mismo tiempo el porvenir es indiferente, solo resta tomar el peso de nuestra vida y decidir qué hacer con él. No soy una experta en esto, como dije antes, así que recomiendo que busques por tus propios medios más al respecto. En la descripción voy a dejar los libros que tomé como referencia. Tanto si concordás con esto como si no, quizás te interese leer a Camus en cualquiera de los casos, precisamente por concordar o no con él, o a Jung, a Kierkegaard, a Chestov o a tu propia conciencia. Advierto sí que algunos existencialistas simpatizan con alguna religión, pero tenemos que esto no sea una limitante para intentar entender y analizar sus pensamientos, aunque a veces se refieran a sus creencias, sus doctrinas, porque en ese ejercicio muchas veces surgen nuestras comprensiones más profundas. Por último, creo que este tema de lo estúpido de la vida, lo irrelevante de nuestra existencia y su contenido, está más vigente hoy cuando todo lo que creó la humanidad es inmenso y los simples mortales no tiramos ningún hilo en lo alto de este sistema, sino que seguimos como si todo fuese una fantasía extraña, o al menos yo así lo siento a veces. Es como un constante desreconocimiento de uno mismo, de qué tan real es lo que nos sucede o qué tan ilógico parece resultar. Y no me refiero a la disociación, este fenómeno psicológico. Es más como cuanto más lo reflexionás, cuanto más lo pensás, más parece estúpido. Y no faltan los memes de, por ejemplo, el mundo en su límite y yo yendo a dejar CB, o nacido para ser un ratoncito en el campo tomando té obligado a chambear, los cuales soy la primera en compartirlos con el sí soy. Pero ¿son los memes una prueba de un fenómeno digno de tesis sociológica? No lo sé, no soy psicóloga, no soy socióloga, solo soy esta. Y ya no tengo más nada que decir, esa era mi reflexión.
la redacté leyendo los libros que voy a dejar, que son mi referencia. Como se habrán dado cuenta, casi no mencioné a Kierkegaard. Los dos principales referentes fueron Jung y Camus, porque la verdad es que discrepo bastante de lo que leí de Kierkegaard y a veces no entiendo muy bien su punto. Sí resalté frases y conceptos que me parecieron que eran interesantes de considerar, pero más adelante él desmentía eso, o sea, como que lo proponía, lo postulaba y después decía, pero en realidad no. O sea, era como para hacer la antítesis. Entonces, I don't know, quizás después, en otro momento, haga una segunda parte de esto y lo incorporo un poco más, con más tiempo, como para decir, concuerdo con esto que él desmiente, que él mismo postuló y después lo desmintió. Y ya se me hizo largo. Bueno, nos leemos, bye.